Muy bien. Bueno, primero pues les comparto, primeramente si se ve bien, no hay ningún problema, el tamaño y todo, Nada, adelante. ¿todo está bien? Sí. Eh, el título de mi tesis es un acercamiento intuitivo a la integral definida desde el bachillerato, desde el aprendizaje basado en problemas. Entonces la estrategia de aprendizaje utilizada pues es aprendizaje basado en problemas. Antes de entrar de lleno al aprendizaje basado en problemas, quiero compartirles, pues, de dónde surge o de dónde debe surgir una tesis. Ustedes ya deben eh, haberse grabado en clase y haber analizado su estilo de aprendizaje. Entonces, generalmente, ahí nosotros podemos observar ciertas áreas de oportunidad. Entonces, el problema que está tras el, el método que necesitamos, en este caso para el estudio de la integral definida, es que a veces mi estilo de aprendizaje eh, tiene muchas áreas de mejora. Y entonces esto es lo que está detrás de todo este trabajo y de toda esta tesis. Y en el caso de ustedes, como es una maestría profesionalizante, entonces también debiera de incidir de cualquier manera en lo que es su estilo, y claro que lo debe trastocar y provocar una mejora. Entonces, esta es la pregunta formal desde la que partimos. También quiero decirles en cuanto al contenido, al objeto del saber, pues mi trabajo se enfoca a un tema que es el estudio del área bajo la curva, y es el fenómeno acumulativo, y es como un preámbulo para aprender lo que es el teorema fundamental del cálculo. Pero vamos, una vez que tienes el tema con el que vas a trabajar, tienes que ver la estrategia de aprendizaje. Para esto, debemos realizar una búsqueda exhaustiva. Debemos revisar literatura, tesis, eh, afines a tu tema de estudio o a tu objeto del saber. Y pues les van a salir muchas opciones. En este caso, para mí, pues la primera opción, y que es casi con la que me quedo, es teoría de situaciones didácticas. También en algún momento consideré el aprendizaje basado en proyectos. Finalmente, me decidí por el aprendizaje basado en problemas. Hubo muchas situaciones por las que me decidí por el ABP de problemas. Una de ellas es, pues al estudiar la literatura, teoría de situaciones didácticas, que me llamaba mucho la atención, es que los ejemplos que había eran para nivel básico generalmente. Entonces, al ser un tema un poquito más complejo, como que yo batallaba pues, para utilizar esta teoría. Decía, bueno, ¿cómo voy a utilizar esta teoría como estrategia en algo un poquito más complejo? Por otro lado, descarté el aprendizaje basado en proyectos porque una de sus características es que al final debes presentar un producto, un producto generalmente tangible. Entonces, como que tampoco me convencía por ese lado, aunque lo hubiera podido hacer, porque pues las estrategias todas se parecen. Finalmente me decidí por el aprendizaje basado en problemas al encontrar más literatura al respecto. Y así es como vi también las bondades del ABP,
que ustedes no sé si lo hayan ya de alguna manera investigado, pero pues te permite el trabajo independiente, o sea, el chico aprende a ser independiente, también aprende a trabajar de manera colaborativa, trabaja pues también lo que es la metacognición, eh, también es auto, o sea, los chicos pueden ir viendo su avance. Entonces, son muchas las bondades del aprendizaje basado en problemas, algunas relacionadas con lo que es el aprendizaje constructivista, igual que las demás, pero tenía ciertas características que también me llamaron la atención. Entonces, de entrada, pues ya después de coquetear mucho con situaciones didácticas, me decido al aprendizaje basado en problemas. Investigué varios autores de ABP una vez que me decidí y los principales que pudiera compartirles es Morales y Landa y Gutiérrez y otros. A la izquierda tienen ustedes las fases del ABP según Morales y Landa, que son casi las mismas de Gutiérrez y otros. Como ustedes pueden ver, aunque se parecen mucho, hay unas pequeñas diferencias. Vamos a empezar por lo último. En Morales y Landa habla de presentar los resultados. En Gutiérrez y otros, vean ustedes cómo dice discusión de los nuevos conocimientos. O sea, como que es más específico en que una vez que el estudiante realiza su búsqueda y construye su conocimiento, hay como una discusión, incluso puede haber una argumentación ahí de parte de ellos, ya puede haber argumentación. O sea, puede haber cuestiones un poquito más formales acerca del aprendizaje adquirido. También otra cosa que llama la atención es que aquí nada más son 4 fases. La primera, como que lo que es la definición del problema, se descompone en varias, pero de alguna manera, como que se me hace un poquito más concreto. La otra cuestión es que en el de Gutiérrez y otros especifican muy bien que hay un periodo de estudio independiente. También lo que es la formulación de hipótesis. Y acá está un poco como más en el aire todo esto. Fíjense hasta dónde viene definir el problema. Como que todo esto viene muy así, demasiado, que casi se abarca en el paso 1 de Gutiérrez y otros. Pero ¿qué es en sí el ABP? Bueno, el ABP básicamente es aprender mediante problemas. Generalmente los problemas sugieren que deben surgir, pues también de parte del estudiante, o sea, lo deben de proponer, pero siendo prácticos, y sobre todo en nuestro contexto, nos toca a los docentes presentar el problema. Y el problema, dice Gutiérrez, pues debe ser un problema de contexto. Entonces, al margen de cualquier enfoque de ABP, ese problema primero el profesor pues lo tiene que presentar, el problema ahí. Y después debe de presentar y aclarar el problema. Entonces, ahí en este caso, el alumno pues puede externar algunas situaciones o algunas dudas que tenga acerca de la comprensión de qué se trata el problema, no tanto de cómo resolverlo. Posteriormente, sí hay como una pequeña prehipótesis por parte del estudiante y
y donde también el maestro ahí puede colaborar con lluvia de ideas, de manera que más o menos ya haya como un preámbulo a la resolución del problema. Esto lleva a formular una hipótesis y en sí un plan de trabajo más o menos después de la hipótesis, qué es lo que se requiere hacer. Por ejemplo, el estudiante puede decir, bueno, yo creo que el problema se resuelve así, pero yo necesito estudiar esto y necesito estudiar esto porque lo desconozco. Entonces, acá con Morales y Landa, sí viene especificado que se hace una lista de aquello que se conoce y aquello que se desconoce. Posteriormente viene un periodo de estudio independiente, donde el estudiante pues se pone a investigar acerca de lo que ignora, y es aquí donde una vez que realice el estudio independiente, dentro de esta fase de estudio, es conveniente que el estudiante comparta con sus compañeros lo que son sus hallazgos. Toda esa parte ya es construcción del conocimiento. Finalmente, hay como una plenaria en la cual los alumnos comparten sus nuevos aprendizajes. Gutiérrez y otros lo llama como una validación de estos aprendizajes. Aquí hay otra, en, en situaciones didácticas, la teoría de situaciones didácticas, a esto también se le llama validación. Una validación de las ideas del estudiante por parte de sus compañeros. Pero en sí, pues, bueno, como ustedes pueden ver, pues hay mucha similitud. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que son los problemas que utilicé en mi caso, pues para el aprendizaje del objeto matemático. Primeramente, es una familia de 3 problemas. Lo pueden ver aquí, pues nada más con las puras imágenes. Le llamamos del mismo campo semántico porque las 3 se relacionan están muy relacionadas. Por ejemplo, en la primera, tenemos aquí, estamos hablando de un volumen de agua de un calentador solar. Acá estamos hablando del uso de una bomba de agua para llenar ese mismo calentador, pero aquí la cuestión es calcular la potencia la energía que que utiliza la bomba o que consume la bomba. Y el tercer problema, aquí incluso si ustedes se fijan, ya ni siquiera no aparece una función ni nada. En las primeras sí, donde dice f de x. En el tercer problema ya habla sobre calcular la total de irradiancia solar por metro cuadrado en el lugar donde los jóvenes viven. Aquí la particularidad es que ya los muchachos tienen que modelar la función. Ya hablamos de modelación. Pero vamos hablando, pues, de qué se trata y el por qué plantear los problemas así. No sé si ustedes ya hayan revisado el enfoque pedagógico de, de sus asignaturas, de la asignatura con la que vayan a trabajar. Dentro del enfoque pedagógico, yo identifiqué, entre otros, que hace énfasis en la usabilidad de las matemáticas. Entonces, tratamos de que sean problemas de contexto y que tengan cierto uso para el estudiante. Que vaya de lo simple a lo complejo. Entonces, pueden ver ustedes cómo aquí estamos viendo figuras geométricas, pues muy básicas, y aquí ya hay una curva. Y aquí ni siquiera hay nada, porque el alumno lo tiene que modelar. Entonces, de lo simple a lo complejo. Va también de lo lineal a lo no lineal. Pues aquí pueden ver esto es lineal, aquí es no lineal. Y también se deben considerar pues los saberes previos. Mis estudiantes
eran del área de electromecánica, entonces ellos tenían saberes previos acerca de varias cuestiones que se manejan aquí, sobre todo de cuando hablamos de potencia en watts, de energía, de la irradiancia, de celdas solares, entonces pues ya tenían ciertos conocimientos previos. El problema en sí, como ustedes no todos son de matemáticas, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar en detalles acerca de los problemas. Nada más decirles que lo básico del cálculo y del fenómeno acumulativo es calcular áreas. En este caso, le llamamos área bajo la curva de la función. Por ejemplo, en el problema 1, vean ustedes cómo el área pues es un rectángulo y un trapecio. Esto es lineal y es simple. ¿Por qué lo hacemos así? Pues para que el alumno relacione el área con la integral, que sepa que el fenómeno acumulativo es área bajo la curva. Ya en el segundo problema, el chico ya sabe que lo que debe hacer es calcular el área bajo la curva. Entonces, en la estrategia que se implementa, debe realizar, como no sabe cómo calcular el área, lo supone o hace una hipótesis, pero obviamente es muy raro que sepa cómo hacerlo, porque ya hay algo formal, allá hay un procedimiento formal para hacerlo. Entonces realiza un estudio independiente y se da cuenta que hay un método que se llama sumas de Riemann para hacer esto. Y en mi caso, pues los chicos lo descubrieron, construyeron ese conocimiento y aprendieron sumas de Riemann con este problema. En este otro problema, en el tercero, pues los chicos se dan cuenta que no tienen la función y pues primero tuvieron que aprender a modelar, a crear la función en base a los datos. Tuvieron que investigar los datos, modelar la función y una vez que tuvieron la función, entonces sí aplicar lo aprendido aquí. Y finalmente, ya en este problema, a estas alturas, pues los chicos ya tenían en su vocabulario ciertas cuestiones que tienen que ver incluso con la matemática formal de lo que es el cálculo integral. Entonces, por eso planteamos estos problemas de esa manera. Y en sí, aquí tenemos cómo están los tres problemas y cómo aplicamos esto. Primeramente, utilizamos esta fase 1 de aclaración de saberes fundamentales y lo que es el ABP que les presenté fue la fase 2 de la definición del problema, la fase 3 que es la formulación de la hipótesis, la 4 que es el estudio independiente y la validación de la hipótesis. Esto que ven acá es algo ya agregado y ahorita es conveniente comentarlo porque, por ejemplo, esta parte de aclaración de saberes, ahí hay un autor holandés, es de una universidad de Holanda, son dos de hecho, pero el que más sobresale se llama Van Til y él habla de la aclaración de conceptos. En este caso, él cuando lo menciona y le da mucha importancia, habla de aclaración de conceptos, pero del problema en sí. Sin embargo, por experiencia propia, mis estudiantes muchas de las veces no tienen los conocimientos previos o saberes previos necesarios para abordar el problema o para entender el problema, ya no digamos para resolverlo, que eso lo harían ya durante el proceso del ABP, sino no tienen lo básico, muchos de ellos.
Entonces, en esta fase de aclaración de saberes, lo que hice fue encargarles una tarea modo aula invertida, una actividad extra clase en la cual ellos investigaban saberes que iban a utilizar acá. Una vez en el aula, ahí aclarábamos esos saberes con la información que ellos llevaban y ya podían entrar entonces ya a este ciclo. Aquí en lo que es la fase de validación de hipótesis, que ya dijimos que es cuando el estudiante ya hizo su estudio independiente, ya lo comentó con sus compañeros de equipo, más no con todo el grupo. Una vez que validan su hipótesis con todo el grupo, aquí supuestamente ya debería acabar el ABP. El ABP, llamémoslo convencional. Sin embargo, aquí agregué una fase, se llama de institucionalización. Esto lo tomamos de la teoría de situaciones didácticas, en la cual es necesaria la intervención del docente en el proceso de aprendizaje para darle formalidad al objeto matemático o en este caso en situaciones didácticas, pero pudieran utilizarlo ustedes en cualquier materia en la cual a veces el estudiante aprende ciertos conceptos y ciertas cuestiones procedimentales, pero a veces como que queda algo en el aire y es necesario que el maestro determine ya la cuestión formal del conocimiento. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pudieran encargarles en alguna asignatura, por ejemplo, se me ocurre en física o en matemáticas, que les encarguen, por ejemplo, el estudio de la pendiente y ellos lo pueden aprender, pero tal vez no aprenden en sí el concepto formal o no aprenden la ecuación para la pendiente. El maestro entonces debe ser el encargado de dejar en claro lo que se pretendía que se aprendiera, porque como deben de saber, no se parte de qué se pretende que aprendan, sino que el maestro les plantea la situación o les plantea el problema y a veces no se puede saber qué es lo que se pretende que se aprenda ya hasta el final. Y el maestro puede decir, esto queríamos aprender y esta es la fórmula y este es el concepto. De hecho, eso es lo deseable. No partir del objeto en sí, de la definición, sino partir de una práctica y para llegar a ese objeto. Y bueno, aquí detectamos la necesidad de una teoría que respalde el aprendizaje basado en problemas. Vamos a decir que el aprendizaje basado en problemas es una estrategia o un dispositivo, pero de propósito general. O sea, sirve en muchas áreas. De hecho, como ustedes saben, pues surgió en el área de medicina, pero se puede aplicar prácticamente en cualquier disciplina. Sin embargo, carece de una teoría formal, al menos para matemáticas, no la tiene. Muchas de las cosas que les mencioné del aprendizaje basado en problemas, en realidad está sustentado por la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Incluso también puede intervenir Chevalar con lo que es la transposición didáctica. Pero, por ejemplo, cuando el estudiante realiza su periodo de estudio independiente, en la teoría de situaciones didácticas se describe como la acción del estudiante. Cuando yo les mencionaba los problemas, la familia de problemas, que iban de lo simple a lo complejo, también Brousseau maneja un concepto que se llama variable didáctica.
en la cual para, para favorecer el aprendizaje, pues el docente tiene que ir variando los problemas eh, en complejidad también para ir llevando al estudiante en dicho proceso. Cuando, por ejemplo, el estudiante ya realiza una, una búsqueda del conocimiento, ya está en proceso de construcción del conocimiento, ya es capaz de formular de formular ya cuestiones relativas al objeto de aprendizaje. Se le llama formulación, ya puede formular. También está la situación de validación, cuando ya con sus compañeros comparte ciertas soluciones a un determinado problema y después de cierto debate los estudiantes aceptan en cierto modo, si pudiéramos decirlo así, esa solución, ya se valida con los compañeros. También está lo que es la situación didáctica, que es una situación de aprendizaje en la cual pues no interviene el profesor, al menos no de forma activa, sino el estudiante trata de aprender por sí mismo. Y bueno, lo que es la situación didáctica, pues que pueden ser los problemas que se plantearon, es una situación didáctica. Y la institucionalización de saberes, pues también lo comentaba hace rato, que lo tomamos de la teoría de situaciones didácticas, o al menos la idea respaldada por situaciones didácticas, en la cual es necesario que una vez que ocurre toda la situación de validación, que puede ser en plenaria, entre los estudiantes, la validación de sus hallazgos, el profesor interviene para validar y darle formalidad al conocimiento, en este caso matemático, en un lenguaje de la matemática formal. También pues se contemplan, Brousseau le da mucha importancia a lo que son los saberes previos para el logro del aprendizaje. Entonces, pues en sí lo que les quería comentar es que debe haber una teoría matemática, en este caso, al carecer el ABP de ello, el respaldo sería la teoría de situaciones didácticas. Y finalmente, pues, el dispositivo didáctico pues queda de esta manera. Entonces, la aclaración de saberes fundamentales, que como les había comentado, pues consiste básicamente en preparar al estudiante para que afronte el problema. A veces llegan sin los saberes mínimos. En este caso, para mí, pues eran conocimientos de la materia previa, que era cálculo diferencial. No traían casi saberes previos, o al menos no se acordaban. Entonces, es necesario esto. Luego ya lo que es la definición del problema, en la cual se presenta el problema por parte del profesor, el alumno aclara o se aclara qué es lo que se pretende en el problema, y también el alumno da cuenta de qué conoce, qué desconoce. Después sigue lo que es la formulación de una hipótesis. Generalmente aquí en esta se recomienda que sea de forma individual. Porque si lo hacen en equipo, solamente uno del equipo realiza la hipótesis y como que es un proceso personal. Eso es como una recomendación. En cuanto al estudio independiente, no les había comentado, pero también es una recomendación. Establezcan un cerco para la búsqueda de información. En este caso, construyó un sitio web en el cual venían pues todos los aspectos, todos los contenidos que el alumno pudiera necesitar. Entonces, al realizar su estudio independiente, ya lo estábamos acotando a ese estudio web.
porque si no es tan amplio lo que es la internet, que el alumno se puede perder en todo ese mar de información. Una vez que realizan el estudio independiente, es deseable que el estudiante en equipo, de forma colaborativa, comparta sus hallazgos, lo que aprendió y, y den respuesta, aquí después de este estudio independiente, den respuesta al problema. Entonces, de esa forma, ya cuando realizan esta fase, ustedes pudieran realizar ya una plenaria donde 2 o 3 equipos pasen a compartir sus soluciones y que digan por qué. Aquí en esta parte es importantísimo que los chicos ya argumenten, o sea, que digan, esta solución es esta y por esta causa, ¿sí? Porque lo dice tal autor o porque esta es una ley que ya existe, etcétera. Pero sí, no nada más es como decir, nosotros lo hicimos así, nos salió esto, ¿no? Es como que presentar la solución del problema, pero irlos acostumbrando a que argumenten, porque eso es algo, pues, de lo cuales los muchachos carecen. Y sin embargo está en el perfil de egreso de educación media superior, lo que es que sepan argumentar. Entonces, sí, una recomendación ahí, ponerle énfasis en que argumenten. Y ya pues de esto, la institucionalización de saberes, pues aquí ya sí intervenimos de manera formal en esto. Pero cabe aclarar que, que a veces, por ejemplo, esta institucionalización puede ocurrir en cualquier parte del proceso, ¿eh? Hay veces que sí es necesaria su intervención. No se puede decir que el profesor va a intervenir hasta la etapa 6 en este caso. O sea, pueden intervenir ustedes